Comparte esperanza. Comparte Hub Media Honduras, llevando esperanza. ¿Qué tal, hermanos? ¿Qué tal, amigos? Qué privilegio estar con ustedes en este nuevo año. Ya hoy, enero 11 del año 2026. Qué grata alegría el saber que hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y como decíamos la semana pasada, año nuevo, vida nueva y programa nuevo también en Hub Media Honduras. Estamos anunciando siempre y vamos estando haciéndolo por lo menos algunos primeros semanas de este próximo año, recordando que tenemos un nuevo programa profético maravilloso titulado El Reloj Profético, que se va a transmitir y se está transmitiendo ya, porque ya se transmitió el primer programa, todos los lunes a partir de las 6 de la tarde. ¿Y por qué decimos a partir? Porque cada programa sale un nuevo programa a partir de las 6. Pero usted lo puede ver en cualquier momento, ya sea de ese día o del día siguiente o de la siguiente semana. Y si no lo puede ver, quedan grabados también los programas en nuestros canales de YouTube y Facebook para que lo vea en el momento que usted tenga a bien verlo. Y no deje de verlos porque son programas que nos presentan el reloj del tiempo del fin en el cual estamos viviendo. Agradecemos al pastor Rubén Carballo, quien es el presentador de este programa, y el pastor invitado que nos está haciendo las presentaciones de manera muy especial. Pero vamos ahora a lo nuestro y quiero decirles también a ustedes muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Escrito está que se transmite todos los domingos a partir de las 6 de la tarde en su canal Hub Media Honduras. Vamos a iniciar como de costumbre y es buscando la presencia de nuestro Dios. Acompáñenos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, muchas gracias por permitirnos llegar hasta aquí. Gracias porque al iniciar este nuevo año tenemos nuevas oportunidades para poder llegar a las personas que necesitan conocer de ti. Este año será un año maravilloso donde cruzadas evangelísticas se están preparando para poder compartir el mensaje. Por lo tanto, desde ya pedimos tu bendición también para ello. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Sigue en sintonía de Hub Media Honduras, llevando esperanza. Bien, mis queridos amigos, vamos a prepararnos, a ponernos cómodos para poder disfrutar de esta hermosa alabanza que nos trae nuestra hermana Cinely Reyes. Y el título, Sobre Todo. Ese es el título. Así que, hermana Cinely, listo, estamos aquí para poder escuchar este hermoso canto para honra y gloria de nuestro Dios. Sobre la fuerza de todo rey, sobrenatural y toda creación, aún más sabio que todo humano aquí, fuiste antes de la creación. Sobre reinos y tronos mil y maravillas aún sin descubrir, sobre riqueza o tesoro terrenal, nada es imposible para ti. Sobre la fuerza de todo rey, sobrenatural y toda creación, aún más sabio
aquí. Viste antes de la creación sobre reinos y tronos mil y maravillas aún sin descubrir, sobre riqueza o tesoro terrenal. Nada es imposible para ti. Al morir solo en esa cruz, me diste a mí razón para vivir, siendo tú el hijo del gran rey. Moriste así, pensando en mí más que en ti. Al morir solo en esa cruz, me diste a mí razón para vivir, siendo tú el hijo del gran rey. Moriste así, pensando en mí más que en ti, siendo tú el hijo del gran rey. Moriste así, pensando en mí más que en ti. Muchas gracias, hermana Cinelli, por expresarnos a través de esta música y de este poema, este hermoso mensaje que Dios tiene para nosotros. Bien, vamos ahora a lo que será nuestra lectura bíblica, que en esta ocasión la encontramos en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 21 y el versículo número 4. Apocalipsis 21, 4, y dice así: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cómo anhelamos ese día? Cuando no tengamos ningún dolor de muelas, ningún dolor de estómago, ningún cáncer, nada que se asemeje a la muerte. Que todo esto nos haya quedado como un recuerdo. Y de eso se trata el estudio de la Biblia. De eso se trata el tener y el poder generar esperanza en los corazones de las personas. Si no fuera eso, hermanos, si no fuera por esta esperanza maravillosa, ¿qué estaríamos haciendo nosotros aquí? Pero bien, vamos a dejar que el pastor Costa nos presente el mensaje de la palabra de Dios en esta hora, el cual lleva por título el mensaje: los vivos saben. Los vivos saben. Así que, pastor Costa, estamos listos y atentos para escuchar la palabra de Dios en sus labios. Adelante, pastor Costa. Sin duda es lo más difícil que la vida puede ofrecer. Y para todos nosotros, el reloj comenzó a correr en el momento en que nacimos. Lo único que falta por determinar es cuándo, dónde y cómo. Pero una cosa es segura: todos vamos a enfrentarlo y tu turno llegará. Entonces, ¿cómo lidiamos con el hecho de que eventualmente vamos a morir? Ve por tu Biblia y consideraremos este tema en un momento más. Hace varios años estaba sentado en un restaurante cuando escuché por casualidad una conversación que normalmente no habría captado mi atención, pero que por alguna razón me hizo reflexionar. Había 4 mujeres sentadas en una mesa al otro lado del salón y de repente una de ellas dijo: ¿supiste que el reportero de la cadena ABC, Peter Jennings, falleció hoy? Resultó que no era cierto, al menos que no en ese momento. La noticia real del día era que Peter Jennings había anunciado que tenía cáncer del pulmón y aunque esa era una noticia muy grave, él seguía con vida por el momento.
Pero eso me hizo pensar en algo que quizás tú también has considerado. ¿Por qué prestamos tanta atención cuando mueren personas prominentes? Sospecho que tiene mucho que ver con el sentido de pérdida que sentimos cuando celebridades populares dejan de formar parte de nuestras vidas cotidianas. Pero eso no explica del todo nuestra fascinación morbosa con la muerte. Seamos sinceros. Aunque una gran parte de nosotros se siente repulsada por el tema, también nos sentimos irresistiblemente atraídos por él. Aunque es espantoso y el pensamiento de la muerte es algo que preferíamos evitar, de todos modos nos gusta contemplarlo, como las personas en la autopista que no pueden evitar mirar cuando ven un accidente automovilístico terrible. Tienen que disminuir la velocidad y mirar, aunque una gran parte de ellos en realidad no quiere ver lo que pasó. La pregunta es entonces, ¿por qué marcamos el fallecimiento de vecinos, amigos y familiares con tanto interés morboso? ¿Será porque en el fondo es un gran recordatorio de que nuestro turno llegará? ¿Será porque cada vez que escuchamos que alguien ha muerto, como el tic-tac del gran reloj cósmico que marca los días, minutos y horas hasta que nos toque a nosotros? Sabes, hace miles de años un escritor inspirado hizo esta observación que se encuentra en el libro de Eclesiastés, capítulo 9. Escucha con atención y él dice así: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. ¿Lo notaste? La Biblia dice que los vivos saben que van a morir. Y realmente lo sabemos, ¿verdad? Quizás no lo sabíamos cuando teníamos 5 o 10 años, y tal vez ni siquiera cuando éramos un poco mayores, pero en algún momento ese sentimiento nada gracioso de que la vida es corta, se activa y comenzamos de forma subconsciente a hacer marcas mentales en las paredes de nuestra mente a medida que pasan los años. Y pasamos un año más y otro más. Y siendo honestos, la mayoría de nosotros encuentra eso algo perturbador, ¿verdad? Aunque sabemos que el mundo existió alguna vez sin nosotros, todavía nos cuesta imaginar un mundo que continuará existiendo después que muramos. Porque experimentamos todo el universo desde nuestro propio punto de vista. Nos resulta difícil imaginar que el mundo pueda seguir desde la perspectiva de otra persona, es sin nosotros. Y sin embargo, eso ocurre todos los días, en todo el mundo, para más de 150,000 personas que mueren. Y para ponerlo en una perspectiva aún más sobrecogedora, nunca has oído hablar de la mayoría de esas personas. Ni siquiera sabías que estaban vivas. Y tu vida continuó con total normalidad hasta que ellas murieron. La inquietante realidad es que algún día nosotros también ficharemos en el reloj cósmico y será el final. Y supongo que la verdadera pregunta que quiero abordar hoy es: ¿cómo se supone que debemos sentirnos al respecto? He escuchado a algunas personas decir que deberíamos aceptar la muerte, que simplemente debemos asumirla como parte del ciclo natural. Pero sinceramente no estoy muy de acuerdo con eso, porque no estoy convencido de que la muerte sea realmente parte del ciclo natural. Si lo fuera, ¿por qué en el mundo dedicamos tanto tiempo y tantos recursos para intentar vencerla? Verás, instintivamente sabemos que algo no está bien. Tenemos ese impulso irresistible de hacer algo respecto a la muerte. O sea, encontrar curas para las enfermedades y maneras de prolongar la vida humana. Si la muerte fuera parte del orden natural de las cosas, ¿por qué entonces pasamos tanto tiempo tratando de alterar ese orden natural? Bueno, los evolucionistas te dirán que es porque tenemos el instinto abrumador e innato de autoconservación, que tratamos de preservar nuestras vidas a toda costa porque el progreso evolutivo se basa en la supervivencia del más apto. Pero esa respuesta nunca me ha satisfecho del todo porque en realidad no explica el porqué. ¿Por qué tenemos un instinto de supervivencia? Si nuestros antepasados realmente salieron del lodo hace miles de millones de años, ¿por qué lo hicieron? Y si realmente mutaron y desarrollaron nuevas partes del cuerpo útiles, ¿por qué lo hicieron? ¿Ves hacia dónde quiero llegar? Desde la perspectiva evolutiva, no hay una buena razón para la supervivencia. No hay absolutamente ninguna razón para que la evolución conduzca a mejoras o haga que las cosas sean mejores con cada generación.
y dejando de lado el hecho de que la Biblia claramente contradice y rechaza la teoría macroevolutiva, esa es probablemente mi razón principal para rechazarla personalmente. Simplemente no tiene sentido. Sin Dios en el panorama, no hay razón para que debamos buscar patrones o mejoras en el universo, ni desarrollar un fuerte sentido de autoconservación. Así que cuando se trata de la muerte, esa no puede ser la razón. No luchamos contra la muerte por un sentido accidental de autoconservación. Creo que luchamos contra ella por razones mucho más profundas. Creo que luchamos contra ellas porque instintivamente sabemos que la muerte no debería ocurrir. Y según la Biblia, así es, al menos no en el plan original de Dios. La muerte surgió por una separación dramática entre el Creador y su creación. Mira lo que dice la Escritura en Isaías capítulo 59. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Así es como funciona. Cuando la raza humana vivía en perfecta armonía con Dios, teníamos un contrato de vida eterna. Teníamos un vínculo directo con el Creador que nos sustentaba indefinidamente y la muerte no formaba parte del panorama. Pero cuando elegimos deliberadamente abrir una brecha de autosuficiencia y rebelión entre nosotros y Dios, esencialmente nos desconectamos de la fuente de la vida. Es como enchufar un ventilador eléctrico o un abanico, como decimos. Al principio las aspas tienen suficiente impulso para seguir girando por un tiempo, pero sin una fuente constante de energía que las mantenga en movimiento, se detendrán. Lo mismo ocurre con la creación de Dios. Cuando nos desconectamos y nos colocamos fuera de la voluntad de Dios, es como desenchufar un ventilador. Tal vez tengamos suficiente impulso para sostener una corta existencia en este planeta, pero sin una conexión directa con la fuente de poder, la energía se acabará, moriremos. Es por eso que el libro de Romanos dice que la paga del pecado, o sea, el resultado del pecado es la muerte. Y eso me lleva de nuevo al tema de que realmente quiero explorar. Sabiendo lo que sabemos acerca de la muerte, ¿cómo deberíamos sentirnos al respecto? Claramente, si la muerte es consecuencia de una relación rota con Dios, no deberíamos abrazarla con tanta ligereza, ¿verdad? Porque sería como alegrarse por un divorcio traumático y todas las terribles consecuencias que eso conlleva. ¿Sabes que he oído a algunas personas respetables y devotas decir que la muerte no es un problema para el cristiano y que no debería causarnos dolor ni pesar? Pero ciertamente tampoco estoy del todo convencido de eso, porque según leo en la Biblia, muchos de los hijos de Dios han tenido un gran problema con la muerte. Déjame darte un ejemplo. En el libro de Eclesiastés encontramos un pasaje notable en el que el hombre más sabio que jamás haya vivido lamenta el hecho que va a morir. Aquí está. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. ¿Cuál es el punto? Dice, puedes vivir como quieras y al final todos reciben lo mismo. Puedes ser rico, pobre, sabio o necio, egoísta o generoso, y aún así vas a morir. Y eso no suena como un hombre que se sintiera consolado por la idea de la muerte, ¿verdad? Suena más bien como un hombre perturbado por ese pensamiento. Déjame darte otro ejemplo. En el libro de Isaías hay una historia sobre un rey bueno y piadoso llamado Ezequías, quien se enteró de que iba a morir y no se alegró precisamente al recibir la noticia. Escucha lo que dice la Biblia en Isaías capítulo 38. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro.
Ahora espero que hayas captado la importancia de este pasaje. Porque cuando Ezequías se enteró de que iba a morir, no dijo, bueno, así es el ciclo natural de la vida y me alegra que finalmente me ha llegado el momento. Conozco a Dios y he tenido una relación larga y significativa con Él. Así que esto de la muerte no es realmente un problema para mí. No dijo eso. En cambio, la Biblia dice que volvió su rostro y comenzó a llorar. Estaba desesperado. Entendía con claridad que la muerte no era algo bueno. No la veía como un peldaño hacia una mejor situación, ni como un alivio del tedio de la vida cotidiana. Al igual que tú y yo, odiaba la idea de morir. Ahora, compara esa historia con alguna de las que se encuentran en la literatura griega antigua y notarás un contraste notable. Cuando el filósofo Sócrates supo que iba a ser obligado a beber la cicuta envenenada, lo aceptó con serenidad y aseguró a sus alumnos que la muerte no era un gran problema. En ningún lugar leemos que volviera su rostro llorara amargamente como lo hizo Ezequías, porque Sócrates veía la muerte como una forma de escapar del mundo material y entrar a un plano de existencia superior. Lo que encuentro realmente interesante es que un hombre temeroso de Dios se sintió devastado ante la idea de morir, mientras que un hombre que creció completamente fuera de la fe bíblica no tuvo ningún problema con ello. Y para mí eso contradice la idea de que los cristianos no deberían tener dificultades con la muerte. Y cuando considero el ejemplo de Jesús, estoy seguro de que supone que la muerte debe perturbarnos. En el capítulo 11 del Evangelio de Juan, Jesús se detiene frente a la tumba de uno de sus mejores amigos y hace lo mismo que tú y yo haríamos, llora. Y si Jesús lloró, eso me dice que el dolor sincero del corazón es una respuesta totalmente apropiada. Verás, para el cristiano la muerte es un recordatorio terrible de cuán lejos hemos llegado a separarnos de Dios. Cada día, cuando más de 150,000 personas exhalan su último aliento, se nos recuerda la impotencia y la desesperación de la condición humana. ¿Sabes? A veces en los funerales oyes a personas animándote a que no llores. Y entiendo lo que intentan decir, pero no estoy seguro de que sea un consejo apropiado. Según la Biblia, tienes todo el derecho a llorar. La tierra sobre la que caminas no fue creada originalmente para servir como cementerio. La soledad aguda y el doloroso sentimiento de pérdida que sientes cuando pierdes repentinamente a un ser querido nunca formaron parte del plan original de Dios. Se supone que debes sentirte mal por eso. Llevemos el ejemplo de Jesús un poco más allá. Ahora bien, siendo honesto, no podemos realmente comparar la muerte de Jesús con la nuestra, porque sería como comparar peras con manzanas. Cuando Jesús murió, lo hizo bajo el peso de los pecados de toda la humanidad. La Biblia dice que murió bajo una maldición, absorbiendo toda la copa de la ira de Dios contra el pecado. Su muerte fue mucho más que el cese de la vida, fue una separación total de Dios el Padre. Tú y yo tenemos la esperanza de la resurrección y de la vida eterna en la presencia de Dios, pero cuando Jesús se enfrentó a la cruz, lo hizo como alguien que no tenía esa esperanza. Murió la muerte segunda, la muerte que no tiene resurrección, y Él resucitó porque no tenía pecado. Y en un momento dado, cuando no podía ver más allá de las puertas de la tumba, Él clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así que comparar la muerte de Jesús con la nuestra no es una comparación justa, pero al mismo tiempo la Biblia nos recuerda que Jesús hizo ser humano, igual que nosotros. Tenía un cuerpo real, de carne y hueso, y tenía sentimientos reales. Por lo tanto, en cierta medida, sí hay una comparación que podemos hacer. Y la Biblia dice que cuando Jesús enfrentó la perspectiva de su propia muerte, lo encontró profundamente perturbador. Veamos lo que dice San Lucas, capítulo 22. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Una vez más,
quiero recalcar que Jesús enfrentaba algo mucho más terrible de lo que tú y yo enfrentaremos jamás al acercarnos a la tumba, porque lo hizo como un pecador perdido que no tenía esperanza. Pero al mismo tiempo notarás que no lo enfrentó con una actitud relajada o despreocupada. Él entendía lo que representaba la tumba. Es la consecuencia final del pecado. Es la completa inversión del orden natural de las cosas. Es la trágica destrucción de la creación perfecta de Dios. Y francamente, cuanto más cerca estés de Dios, más doloroso se vuelve el pecado y sus consecuencias. Los cristianos, amados, por encima de cualquier otro grupo de personas, deberían sentirse más perturbados por la tumba que nadie, porque como una cicatriz dolorosa y fea, sirve como un recordatorio permanente de algo que hicimos para causarle dolor al corazón de Dios. Pero al mismo tiempo, la Biblia nos pide que encontremos consuelo. Si lo piensas bien, eso es muy diferente a pedirnos que estemos felices al respecto. Permíteme leerte un pasaje interesante de una de las cartas de Pablo que arroja mucha luz sobre cómo debe relacionarse el cristiano con el tema de la muerte. Él abordó este tema y dijo lo siguiente, escribiendo a los miembros de la iglesia de Tesalónica: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Ahora, detengámonos un momento, porque pareciera que Pablo está diciendo que no debemos entristecernos por los que hemos perdido. Pero si lees con atención, en realidad dice que no debemos entristecernos como los demás. En otras palabras, no debemos experimentar el dolor de la muerte de la misma manera que lo hacen otras personas. ¿Por qué? Y él continúa diciendo: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amados, esta es la gran esperanza que tenemos como cristianos. Porque Jesús murió en nuestro lugar, la tumba ya no tiene que ser un lugar de temor. Podemos entristecernos por ella, llorar la pérdida de nuestros seres queridos, o incluso sentir algo de pesar cuando llegue nuestro turno. Pero a pesar de todo eso, tenemos una esperanza que trasciende todo temor. Jesús va a regresar y cuando lo haga, se abrirán las tumbas y la tragedia de la muerte será completamente revertida. Y Pablo continúa diciendo en el versículo 18, por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y ese es exactamente el lugar en que debemos estar como cristianos. Tenemos derecho a sentir tristeza y tenemos derecho a odiar las consecuencias del pecado, pero Dios nos pide que no tengamos miedo. Y hay una gran diferencia en lamentar la tumba y temerle. Escucha, dice Dios, yo le he quitado todo el aguijón a la muerte y un día voy a revertirlo todo. Escucha sus promesas, y esto es verdad porque lo dice la Biblia y lo dice Jesús y Él siempre dice la verdad. Apocalipsis 21, enjugará, o sea, secará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿No es esto maravilloso? Ahora, para concluir, amigo y amiga, hermano y hermana, notarás que la Biblia nos dice que el pueblo de Dios no derramará lágrimas. Creo que derramarán muchas. Del mismo modo que los ángeles deben llorar al ver la dolorosa situación que hemos creado para nosotros mismos aquí en la tierra. No, las lágrimas, sin duda, forman parte de nuestra experiencia como cristiano. Pero un día muy pronto, Dios las enjugará todas. De hecho, es una promesa que Dios hace 2 veces en el libro de Apocalipsis, tanto en Apocalipsis 21, que acabamos de leer, como también en Apocalipsis capítulo 7, y nos dice así:
Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Aquí está el secreto de la respuesta cristiana ante la muerte. Al igual que todos los demás, los cristianos también lamentan. Francamente, para cualquiera que tenga una relación cercana con un Dios de amor, parecería extraño no lamentarla, porque a lo largo de la Biblia Dios mismo llora por nuestra condición. Es perfectamente normal odiar la idea de morir. No significa que tu fe no sea lo suficientemente fuerte, simplemente significa que eres humano y que comprendes cuán terrible es realmente la muerte. Pero al mismo tiempo, Dios te pide que encuentres consuelo al saber que no será para siempre. Te está pidiendo que confíes en Él, con tu vida y con tu muerte. ¿Sabes? Hay un pasaje interesante en el libro de Salmos que solía desconcertarme hasta que lo entendí en su contexto adecuado. Salmos 116:15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y cuando lees esto por primera vez suena un poco extraño, ¿verdad? ¿Cómo puede Dios apreciar la muerte de alguien cuando causa tanto dolor y sufrimiento aquí en la tierra? Pero cuando lo lees con atención, verás que no está diciendo eso. En realidad dice lo contrario. Oculta bajo las palabras del salmista está la sorprendente verdad de que Dios mismo sufre en cada sepultura. Piénsalo por un momento. Cuando la Biblia dice que la muerte de los santos es preciosa ante los ojos de Dios, ¿qué significa? Significa que no todas las muertes son iguales para Dios. Algo es diferente en aquellos que mueren en una relación significativa con Él. Aquellos que se niegan a confiar en Él, con su vida y su muerte, van a la tumba sin esperanza. Y el corazón de Dios se entristece porque han elegido permanecer separados de Él para siempre. Pero cuando muere alguien que ha tenido una relación confiada y significativa con Dios, es diferente. En lugar de sufrir la pérdida eterna de uno de sus hijos, Dios mismo puede consolarse en la esperanza de la resurrección y el reencuentro, porque los hijos de Dios nunca se ven por última vez. Verás, el regreso de Jesucristo no es solo la esperanza suprema para los cristianos, también lo es para Dios, porque Él siente intensamente la separación de nosotros, así como nosotros sentimos intensamente la separación de Él. No somos los únicos que sufrimos mientras esperamos pacientemente el regreso de Jesús. El corazón de Dios anhela la segunda venida tanto como tú. Y yo creo que mucho más aún, para que tanto tus lágrimas como las de Él puedan ser finalmente enjugadas. Sé que lo más probable es que hayas sufrido en esta vida. Si aún no has sentido el aguijón de la muerte, llegará. Y deseo que tengas ese profundo sentido de paz y consuelo que proviene de conocer a Dios. ¿Será tu tumba una sin esperanza? ¿O será uno de esos funerales en los que Dios mismo puede encontrar consuelo? Una de las promesas más esperanzadoras de la Biblia se encuentra en el libro 1 de Corintios, capítulo 15, donde dice que el último enemigo que será destruido es la muerte. Si lo piensas bien, eso es bastante notable porque muy pronto se llevará a cabo el último funeral. Se cerrará la última tapa de un ataúd y nunca más tendremos que decir adiós. Así que permíteme preguntarte, ¿estás planeando formar parte de ese mundo? ¿Por qué no inclinamos nuestros rostros ahora mismo y oramos? Padre Celestial, a veces el aguijón de la tumba es casi imposible de soportar. Estamos cansados de derramar lágrimas por el dolor y el sufrimiento. Anhelamos el día que tú lo reviertas todo completamente. Aceptamos la muerte de Cristo en nuestro lugar y reclamamos la vida que Él promete. Señor, cubre nuestros pecados con la sangre de Cristo y gracias por haber tomado sobre ti las consecuencias de nuestra rebelión. Por encima de todo, ven pronto, Señor, para que podamos alegrarnos en tu presencia para siempre.
En el nombre de Cristo oramos. Amén. El Arca de la Alianza se convirtió en el objeto más sagrado en toda la nación de Israel. Era especial porque representaba la presencia de Dios entre su pueblo. El Arca de la Alianza no nos trae un mensaje de distancia y separación, sino de cercanía y reunión. Lo más importante no es saber dónde está el arca, sino lo que el arca puede enseñarnos acerca del trono de Dios. El Cordero de Dios rocía su propia sangre inocente sobre el trono celestial y esboza una sonrisa cuando el Padre acepta su sacrificio en tu lugar. Esa es la belleza del Arca de la Alianza. Dios anhela perdonar nuestros pecados y llevarnos ante su presencia. Amigo y amiga, llegó el final del programa de hoy, es hora de despedirnos, será hasta un próximo programa, así que si el mensaje de hoy ha tocado tu corazón de forma especial o si has experimentado recientemente la pérdida de un ser querido, espero que este programa te haya traído consuelo. Ese es nuestro propósito a través de Escrito Está. Te invito a continuar estudiando la Palabra de Dios. Visita nuestro sitio de internet escritoestá.org, donde puedes ver nuevamente este programa y sobre todo obtener una variedad de materiales y estudios bíblicos y compartirlos con tus familiares y amigos y así transformarte en un canal de bendición y esperanza para otros. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muchas gracias, Pastor Costa, por este mensaje en el que hemos visto la muerte, pero desde una perspectiva bíblica. Y eso es importante saberlo, la perspectiva bíblica. La muerte es consecuencia del pecado y es la separación entre Dios y la humanidad. Sin embargo, los cristianos pueden hallar consuelo en la esperanza de la resurrección prometida por Jesús. Y aunque es normal, muy normal, llorar y lamentar la pérdida de un ser muy amado, no debemos enfrentar la muerte como quienes no tienen la esperanza, sino que Dios promete poner fin al dolor, enjuagar toda lágrima y destruir finalmente al que tiene el poder de la muerte. Les invito, hermanos, amigos, amigas, a confiar en Dios para tener esperanza futura. Y la esperanza es lo último que debemos perder. Así que gracias, Pastor Costa, por hacernos ese recordatorio. Bien, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, prácticamente hemos llegado al final de este programa. Me resta invitarles para dos cositas importantes. La primera de ellas, la primera que lo hemos estado anunciando y lo seguiré anunciando, y es que este próximo lunes, o sea, mañana continúa el programa El Reloj Profético a partir de las 6 de la tarde con el Pastor Rubén Carballo. No dejen ustedes de sintonizar el programa el día de mañana a partir de las 6 de la tarde. Y el día miércoles volvemos a nuestro programa de En Esto Creemos, que es un programa de corte doctrinal. Así que vean ustedes cómo poco a poco estamos llenando la programación de Hope Media Honduras y posiblemente en este año tengamos la sorpresa de agregar otro programa más aparte de los que ya tenemos. Por lo demás, solamente me resta invitarles a que se cuiden, pórtense bien y los espero el próximo domingo a partir de las 6 de la tarde aquí en este su canal de Hope Media Honduras. Dios les bendiga, un fuerte abrazo, pórtense bien. Comparte esperanza, comparte Hope Media Honduras, llevando esperanza.